Listo. Ya empezó a grabar. Pues no se me olvide. Bueno, allí en el chat les dejé el enlace para que hagan la asistencia del día de hoy. No se olviden hacerla. Y como lo prometido es deuda, entonces hoy vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Creo que sí. Sí, señor. Ok. Entonces, yo voy a ser el cliente. Resulta que yo monté un mini mercado hace poquito y pues necesito un software que me maneje para poder manejarlo porque pues, es complejo hacerlo. Lo estoy haciendo en papel y pues es bastante complejo. No encuentro las cosas y no puedo pues tener informes y cosas para poder hacer la administración. ¿Qué guardo yo en ese? Pues lo que yo como lo que más uso ahí es, pues tengo unos proveedores, de esos proveedores guardo los datos del contacto y qué productos son los que me ofrecen. Tengo inventario, tengo una bodega con un inventario de productos, y yo guardo en una hoja, en un Excel, los nombres de los productos, el costo, el precio de venta, el IVA, el proveedor, no sé qué más pueda guardar yo ahí. Y de los clientes guardo los datos de contacto, de los empleados también los datos del contacto, o lo que guardo Profe, yo por en general. Dime. disculpe que le corte su presentación ahí, es que estaba mirando la asistencia, pero en la parte del nombre no traes un puntico y no permite escribir el nombre. Ay, espérame, ya miro. Ah, sí, señora. Eh, listo, mira, refrescalo y mira si dice ahí. Ah, espérame. Listo, ahora sí refrescan y creo que ya los debe dejar. Sí, señor, ya no deje. Listo. Bueno, entonces, pero básicamente lo que yo necesito que ese software haga es que me diga cuál es el promedio de compras de un cliente y que yo lo pueda sacar en rangos. Es decir, que yo, por ejemplo, si yo quiero darle una promoción a un cliente o quiero darle un regalo a un cliente, yo pueda decir, este mes, ¿cuánto compró ese cliente? O que yo le pueda decir en los últimos 2 meses, ¿cuánto compró ese cliente? Que me permita sacar la nómina para los empleados, que me avise cuando los productos estén escasos, es decir, si por ejemplo los desodorantes, hay un desodorante de una marca, cuando la cantidad esté en 10 o menos, pues que me muestre, me avise el software, me diga, vea, me mande un email, me saque la lengua, alguna cosa y me diga que ese producto está cortico y me diga dónde, y que yo pueda saber ese producto, quién es el proveedor para poderlo pedir. Poder saber qué proveedor me da mejores precios. Entonces, que me saque un informe y me diga, vea, estos proveedores, estos son los precios que me dan y, por ejemplo, yo sobre un mismo producto, como, digamos, ese mismo desodorante, entonces me diga, vea, estos 3 proveedores le dan estos precios sobre ese producto. Entonces, yo pueda mirar cuál es el que me da más barato y de pronto hacer negocio con él. Que me permita conocer la fecha de vencimiento de los productos y que me informe pues, cuánto están próximos a vencer. Que me permita ver cuáles son los productos que se venden más y cuáles son los que se venden menos, para poder yo saber cómo hacer la rotación de productos. Que cada vez que un cliente compre, pues el sistema me permite generar una factura de compra. Y que como mi mercado está creciendo, pues yo necesito crear cajas. En este momento tengo 3 cajas, pero pienso poner otras 2. Entonces, el sistema me permita crear cajas para que la gente pueda comprar allí y que me permita sacar informes de cuánto vende cada caja y esos informes los pueda sacar, o sean diarios, o de la semana, o del mes, o del año. Y pues yo no conozco mucho de eso, entonces recibo cualquier otra sugerencia sobre las funcionalidades del software. Entonces, como cliente, eso es lo que yo necesito.
Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Obviamente no van a construir el software. Lo que necesito de ustedes es que hagan el diseño de una base de datos que permita la construcción de este software. La vez anterior, desde las primeras clases, les hemos venido mirando, les he recalcado mucho que la base de datos es el corazón del software. Entonces, necesito que ustedes me diseñen el diagrama de la base de datos que permite hacer estas cosas. Ahora, yo soy el cliente, entonces recuerden que es importante que ustedes tengan claro el funcionamiento del supermercado. Escogimos esos mini mercados, que es lo más parecido, un poquito más grandecito que una tienda muy pequeña, pero es algo que en teoría, de cierta forma, pues todos conocemos un poco cómo funciona o cómo puede funcionar un negocio de estos, para así no tener pues que tener que hacer una investigación muy profunda del funcionamiento para poder hacer ese diseño. Entonces, yo soy el cliente. Cualquier duda que tengan con respecto al funcionamiento del modelo del negocio, me la pueden preguntar. Y cualquier duda que tengan con respecto a las tablas, a los atributos, relaciones, pues también me la pueden preguntar. Yo soy el cliente y, o sea, y pues también soy el profesor, pero hagan en cuenta que soy dos personas diferentes. Entonces, cuando tengan preguntas del modelo de negocios, entonces les voy a contestar como cliente y cuando tengan preguntas de algo técnico, pues ahí ya les contesto como tutor. Esta vaina la vamos a hacer hoy, mañana y el lunes. La idea es que el lunes al terminar la clase la monten en la carpetica en el Drive para yo poder empezar a hacer la revisión. Recuerden que no se olvide también montar el del colegio. Esa base de datos tiene que estar normalizada, ¿no? Porque ya o sea, lo que ustedes entreguen allí ya es lo que se les pasaría a programación, en ambas, el colegio y esta del mini mercado. Entonces la idea es que el lunes en la noche que tenemos clase, pues, bueno, el martes ya en el transcurso del día antes de la clase, estén los dos diseños allí en la carpeta. Entonces, al del colegio, ustedes le han puesto el del 22, pero pues, si quiere, si no lo han subido, le pueden poner ejercicio 1 y la fecha de ayer, y a este le ponen ejercicio 2 y le pueden poner y la fecha en que lo subieron. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia? Recapitulando, lo que tenemos que hacer es la base de datos de ese software. Sí. Lo empezamos a estructurar desde una vez y lo tenemos que entregar como fecha máxima el día lunes al final de la clase. Sí, bueno, o el martes antes de la clase. El martes antes de listo. Profe, una cosita. Dime. Qué pena, usted ya ha trabajado eso todo este tiempo, pero es que a mí todavía no me queda muy claro el uno a muchos, el uno a uno, pero es que hay una que va Claro. punticos y otra que va una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ya te explico. Espérame, Pin. Ya les explico cuál es la diferencia entre esas líneas. Aquí. Bueno. Entonces, aquí vemos al principio, las primeras dos son líneas que tienen punteadas. Esas son las que más frecuentemente vamos a usar que las líneas que vienen sin puntear. Vamos con la 1 a muchos. Entonces yo tengo, digamos que
Volvamos a hablar del profesor. No le voy a poner campos a esta vaina. Bueno, ponerle el ID y ya. De pronto un nombre. Listo. Y por aquí pongámosle unas materias. Materia. Listo. Entonces, nosotros hemos dicho que un profesor puede tener muchas materias, ¿cierto? Entonces usamos esta. Un profesor, muchas materias. Usamos la punteada. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, aquí tenemos matemáticas, tenemos sociales y tenemos el profesor Juan que da matemáticas y la profesora María que también da matemáticas. ¿Qué pasa si el día de mañana el rector echa al profesor Juan que da matemáticas? Simplemente lo eliminamos de acá de esta tabla de profesores, pero la materia se queda, ¿cierto? La materia no tenemos por qué borrarla porque hay otra profesora María que da esa materia, o la profesora Juana, bueno, el otro profesor puede dar esa misma materia. Entonces, esa materia tiene que quedarse aquí. No se va a eliminar porque echamos al profesor. En caso de que, por ejemplo, tengamos por aquí una tabla, digamos que aquí hay una tabla de fotos. Entonces se guardan aquí las fotos de los docentes. Entonces, si ya echan a este profesor y yo lo elimino de acá, y yo tengo por aquí una foto de esta persona, bueno, digamos que, y digamos que puede tener varias fotos. Entonces, un profesor puede tener, bueno, hagámosla con uno a uno para. Entonces, un profesor va a tener asociada allí una foto, solo una foto. Entonces, aquí tenemos relación uno a uno. La estamos haciendo con las punteadas. Si el profesor se va, entonces nosotros lo vamos a eliminar de acá. La materia se queda y esa materia la va a dar otro profesor, la puede dar sin problema. Pero esa foto que queda acá va a quedar como volando, ¿cierto? Esa foto, pues nunca nadie la va a llamar porque esa foto la están llamando desde acá y esa foto va a quedar ahí simplemente en la base de datos ocupando espacio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para evitar eso? Pues yo puedo venir y usar este que no tiene línea punteada. ¿Qué pasa con esos que no tienen la línea punteada? Esto me quiere decir que me va a crear una relación en la que si yo elimino este profesor, esta foto se va a borrar. Un segundo, yo miro aquí algo rápido. Entonces, esta línea seguidita está diciendo que esta foto depende directamente de esta tabla. ¿Qué pasa con esto? Lo que puede pasar con esto es que en la parte de programación a veces este tipo de relaciones generan algún tipo de problema a los programadores.
porque si aquí hay una dependencia grande y si de pronto se sincroniza la tabla, esto empieza a dejar de grabar aquí en esta de acá. Me refiero a cuando hay unas bases de datos muy grandes, se pueden utilizar algo que se llaman clúster. Un clúster es que yo tengo 4 o 5 servidores y en los 4 o 5 servidores tengo la misma base de datos. Entonces lo que tengo, monto un servidor proxy que me hace balanceo de carga. ¿Qué es eso? Que cuando entra una consulta a la base de datos, él lo que va a hacer es repartirla o mandarla a alguno de los servidores para que no se sature uno solo, sino que como son muchas consultas que están entrando, obviamente eso se hace en bases de datos grandes y que tienen mucha concurrencia, es decir, mucha gente las está utilizando. Entonces, cuando entran las consultas, el proxy lo que hace es, mira cuál de los servidores está más desocupado y la envía allí, ¡pam! Y va repartiendo la carga entre los servidores, porque si toda esa carga llegara a uno solo, podría tumbar la base de datos. Para que eso funcione, lo que hacen esos 5 servidores es que cada vez que hay un insert, ellos automáticamente se sincronizan para que la información esté en los 5. Finalmente lo que se hace es que se tiene uno solo los servidores de escritura y los otros son de lectura, es decir, 4 para hacer consultas y solamente en uno se habilita para que se hagan insert y se hagan updates, o sea, modificaciones o inserciones de información. Cuando se hace el insert, entonces automáticamente ese clúster actualiza los otros 4 nodos de lectura, esos en segundos, en milésimas de segundo, y queda toda la información. Cuando hay relaciones de este tipo y de pronto yo ingreso este dato, borro este profesor y algo pasó en el clúster y de pronto no se alcanzó a sincronizar y pum, yo metí otro dato. Hasta que esa vaina no esté sincronizada, no me va a dejar ingresar información acá porque este tipo de relaciones me van a decir, venga, no, espere porque aquí hay una foto que no está acá. O sea, aquí no hay una foto volando y ese profesor que estaba aquí ya no está. Entonces yo necesito ¿qué pasó ahí? Y va a bloquear la base de datos. ¿Por cuánto? No sabemos. Lo que se demora esa vaina en sincronizar. Y si de pronto hay algo más de fondo que empieza sincronización, entonces eso va a ser un problema grande. Pero básicamente, ese es como el ser de estas que vienen sin puntear. Lo ideal por optimizar y para optimizar recursos en caso de y llegar cuando se llegan a estos casos de clusterización es utilizar las que son punteadas y que los programadores se encarguen de hacer los borrados en cascada, que eso lo hagan desde programación. Igual ya cuando la otra semana que veamos, cuando pasamos al otro lado, cuando esto ya se convierte en una base de datos, les voy a mostrar cómo forzar, así tenga con este. Si yo quiero que esto me borre en cascada, borrar en cascada es que si yo borro el profesor, cualquier cosa que esté aquí asociada a ese profesor se vaya. Eso es lo que se conoce como borrado en cascada. Entonces les voy a mostrar cómo se hace, así hagamos esa relación con los puntos, con la línea punteada. Lo mismo para acá. Entonces, para el lado de acá, no podríamos hacer borrar en cascada, porque si borramos el profesor, se borrarían las materias que ese profesor ha dado. Y si seguimos haciendo cascada y para allá, pues si se borra la materia, se borrarían las notas. Y si se borran las notas, de pronto salimos borrando a los alumnos y, mejor dicho, salimos dejando esa base de datos en blanco si empezamos a hacer borrado en cascada aquí hacia atrás. Entonces, para este lado, lo que se utiliza es, se podría utilizar, no haga nada, es decir, si borro el profesor, no haga nada con esta tabla. O hay otra que es un bloqueo, que si yo borro el profesor,
Entonces me diga, venga, no, ese profesor está asociado a una materia, hasta que no borre la materia no puedo borrar a ese profesor. Bueno, esa más bien se aplicaría hacia acá. Hacia acá sí no haga nada porque definitivamente esa materia sí se tiene que quedar. Pero para el lado de acá, yo puedo o borrarla en cascada o bloquearlo. Decirle, puedo borrar al profesor, entonces la base de datos va a mandar va a sacar un anuncio y ya por programación pues sacará un anuncio bonito que diga, vea, si usted quiere borrar a ese profesor tiene unas fotos asociadas o una foto asociada, tiene que eliminar primero esa foto para poder borrar ese profesor. Las tablas muchos a muchos. Ahí, espera, mira, yo pongo por aquí una, entonces, profesor. Ah, bueno, voy a poner una aquí de materia. Ah, materia ya la tenemos aquí. Borrar esto. Entonces, habíamos dicho antes que una materia también puede tener varios profesores. Entonces, eso es muchos a muchos. ¿Por qué esas vienen en línea continua y no punteaditas? Por lo que les estaba explicando. ¿Qué pasa si yo borro un profesor? La materia no se va a borrar, pero la relación entre ese profesor y la materia sí se va a borrar. O sea, lo ideal. De todas maneras, como les digo, ya cuando esto se lleva al motor de bases de datos, uno lo puede configurar y decirle, no, no, venga, no, no, yo no quiero que esto, si yo borro el profesor, yo necesito que este reporte quede, porque yo después necesito saber esas materias que el profesor las dio, así el profesor ya no esté. Aunque en ese caso, lo ideal sería no borrar el profesor, sino que yo tendría un campo que me indica si el profesor está activo o está inactivo. Porque si vamos a esto, entonces yo borro el profesor, aquí me queda el ID de ese, digamos que es el profesor 1 y se llama Juan, ¿cierto? Aquí me queda el ID del profesor 1 que dio la materia 1, que es matemáticas. Entonces yo necesito saber quién dio matemáticas, digamos que también tiene una fecha. Pongámosle por aquí una fecha a esta vaina. Una fecha. Entonces yo necesito saber quién dio matemáticas en enero del 2021. Ah, listo, la fecha. Entonces el primer semestre del 91, tal. Ah, la dio el profesor 1, materia 1, listo. ¿Quién es el profesor 1? Entonces va a venir a buscar acá y nunca lo va a encontrar porque nosotros lo borramos. Entonces, como nosotros lo borramos, no vamos a poder sacar el nombre de ese profesor. Entonces, por eso, eh, estas rayitas continuas lo que hacen es que me dice, vea, si usted borra el profesor, pues borre esta vaina porque igual ahí no hay nada. Si usted los deja aquí, pues usted no va a poder saber nunca quién es este profesor. Entonces, en este caso, para esta, muchos a muchos, como necesitamos después poder hacer reportes de qué profesores dieron esas materias, entonces lo que podemos hacer es aquí, en la tabla profesor, tener un campo que diga, por ejemplo, activo. Y lo ponemos tipo un booleano. ¿Dónde están los booleanos aquí? Aquí. Entonces, si es true o si es 1, está activo, y si es 0 o es false, el profesor ya no está trabajando en el colegio o está inactivo en el momento. A vacaciones, de licencia, qué sé yo. Con eso vamos a mantener el nombre del profesor y aquí podemos sacarlo siempre. Lo mismo pasaría con las foticos. Entonces, si yo borro este profesor y estas fotos quedan, entonces ahí tenemos el problema que pues esta foto pues, va a ocupar espacio en la base de datos, pero nunca se va a poder utilizar, porque para yo utilizar esta foto pues necesito al profesor. Pues de hecho yo borré este campo y aquí está la llave foránea de esta foto. Entonces al no estar esta foto en ningún registro acá, pues nadie la va a llamar nunca. Entonces esa foto simplemente va a quedar ahí ocupando espacio.
Lo ideal sería que cuando el profesor se vaya, pues se lleve la foto. Entonces, lo ideal es utilizar las que tienen. ¿Me repitas, por favor, que te escuché por allá lejos? Que si lo ideal es utilizar la que tiene punticos. Sí, lo ideal es utilizar la que tiene punticos, porque es que igual el elegir si es en borrado en cascada o bloqueo o que no haga nada, lo podemos hacer en el otro lado. Pero, pues en realidad pues como lo óptimo es, en la parte de este diseño, sí sería, en caso de que necesitemos que algo se borre, cuando esto lo borre, pues hacerlo con las estas. Se los valgo de cualquiera de las dos formas, porque la otra semana vemos cómo solucionar en caso que usted haya hecho esta línea punteada, cómo se soluciona ese pequeño detalle. Ay, sí, profe, porque yo casi todas las hice con línea recta. No, no Utilicé pasa todas las nada. opciones, pero la que era en línea recta, no la de punticos, porque pues tuve duda, no sabía cuál era la diferencia entre la una y la otra, y pues yo dije, bueno, vámonos por la que es línea recta. Sí, no, tranquila, no pasa nada. Jason, el borrado en cascada depende mucho de la cantidad de atributos. No importa. Puede ser uno, pueden ser 100. Digamos que si aquí, por ejemplo, un profesor tiene una sola foto, entonces sería uno solo. Ahí borramos en cascada porque esa foto no tiene sentido si no está el profesor. Pero también podríamos tener muchas fotos, que este profesor pueda tener muchas fotos. El profesor tiene muchas fotos, sí. Entonces mire que acá él me crea la llave foránea para que este profesor pueda tener muchas fotos. Pero si yo borro el profesor, pues esto aquí va a quedar, por ejemplo, el profesor es el 1, Juan. Entonces yo voy a tener las fotos y yo miro cuál es el ID para mirar de quiénes son esas fotos. Ah, ese es el 1. Pero vengo aquí y nunca va a encontrar el profesor 1. Entonces esas fotos quedaron volando. Entonces cuando algo queda volando, o sea, si yo elimino algo acá y eso que está asociado quedaría como en el limbo, que no haya forma de recuperarlo y esa información por sí sola no tenga ningún sentido, entonces utilizaría borrado en cascada. Y cuando tengo una relación por otro lado, por ejemplo la materia, que si yo borro el profesor, pues esa materia ahí tiene que quedarse porque esa materia, la matemática la van a seguir dando, esté ese profesor o no esté ese profesor. O por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, de borrar en cascada, los teléfonos. Entonces yo puedo tener que el profesor tiene muchos teléfonos. Si yo borro el profesor, pues no tiene ningún sentido que yo tenga ese teléfono acá porque yo no voy a saber de quién es ese teléfono. Y teléfono. Yo no voy a saber de quién es ese teléfono que va a ir volando, porque aquí dice que ese teléfono pertenece a un profesor que tiene un ID que es 1. Pero si yo vengo y busco en esta tabla, ese registro no existe. Entonces nunca vas a saber de quién es ese teléfono. Entonces, aquí yo hago borrado en cascada y pues, de una vez y me llevé el profesor, lo borré. Entonces, él se va con sus fotos y se va con sus teléfonos. Las materias me las dejan porque eso no es de él. Esas materias tienen vida propia y tienen su cuento propio. Y si tiene 100 teléfonos, pues los 100 teléfonos se van para que no queden ahí estorbando. Generalmente, esas cosas de esos borrados, bueno, depende mucho del contexto, pero por ejemplo, en este caso, yo lo que haría es nunca borrar un profesor, porque si yo necesito registros y llevar historiales de cosas, voy a necesitar el nombre de ese señor. Yo necesito saber quién de una materia en tal grado hace 3 años. Ah, sí, claro, yo vengo acá y yo miro, hace 2019, tal materia, tal profesor, sí la dio. Y vengo acá y miro el ID del profesor, la dio el profesor 2, vengo aquí, el profesor Juan dio esa materia. Pero si yo lo borré, está inactivo. Sí, señor, ya no trabaja aquí. Entonces puedo poner activo y puedo tener, de pronto incluso, podría tener fecha ingreso y fecha salida. Entonces con eso puedo decirle, sí, esa materia en el 2019 la dio Julano,
pero ese profesor salió del colegio en tal fecha. Profe, Dime. por experiencia en el trabajo, lo que se hizo en la plataforma que se usa acá es que se le genera un atributo al perfil que es activo o inactivo. No se borra el docente para que se mantenga el registro de todo, y cuando se lo desactiva, él sigue constando como que en el histórico de las actividades que realizó, pero no funcionan ni los usuarios, ni los teléfonos, ni nada, ni el correo. Entonces la plataforma lo descarta, pero no lo borra por el historial. Exacto. Lo que hacen allí ya los programadores es que ellos ya miran, dicen, vea, cuando hacen los listados, van y miran este campo. Si este campo es falso, o cero, entonces no lo listan. El man salió. Cuando necesitan hacerle algún reporte donde necesiten datos de este señor, pues lo pueden usar. Pero si, por ejemplo, voy a listar quiénes son los profesores, pues este man no me lo va a sacar, a Juan no me lo va a sacar porque está inactivo. Solamente me va a sacar, por ejemplo, en lista de profesores, me va a listar los profesores activos. De pronto tendrá por allá un modulito donde diga cuáles son los profesores que han salido o los inactivos. Pues ahí sí me mostraría todos los profesores que han salido y fecha de ingreso, fecha de salida y esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los empleados en una empresa. Si yo necesito saber que ese empleado ha hecho cosas, pues yo no lo borro. Yo simplemente en un campo lo inactivo para yo tener los datos del señor ahí, no sea que de pronto el día de mañana yo lo necesite. Entonces yo borré todos los datos del empleado y resulta que por alguna razón lo necesitamos y no hay forma de contactarlo porque borramos todos los datos del señor. O no sabemos, necesitamos liquidarlo y no sabemos cuándo entró ni cuándo salió y toca preguntarle a él. Entonces él dice, él le puede poner más tiempo a la cosa. Entonces, generalmente uno no borra como esos registros de esas entidades muy principales, sino que simplemente las inactiva, siempre y cuando pues ustedes vean que de pronto hay la necesidad de que necesitemos en algún momento sacar en un reporte o en alguna vaina datos de lo que hay en esa entidad. La otra diferencia que tienen estas flechas es que cuando lo hacen con la línea continua, ella no le pone el rombito rojo que hace cuando lo hace con la línea discontinua. Instructor, Ok. Dime. ¿usted me podría hacer el favor de regalarme los requisitos de la base de datos de la tienda, por favor? Sí, claro, Ay, sí, por favor. ya se los vuelvo a compartir, ya se los pego allí por el... Espérame. Por el grupo, profe. Ujú. Los pongo aquí, los voy a pegar aquí en el chat y por el grupo y ahorita por la noche que les mande el correo, también se los mando allí en el correo. Sino que esa vaina de los punteaditos, desafortunadamente lo expliqué fue en la primera clase y fue lo que no quedó grabado. Entonces cuando hice el resumen, se me pasó haberlo puesto. ¿Allí lo ven? Sí. Sí, señor. Listo. Y ya se los pego por el WhatsApp. Listo. Ahí por el WhatsApp también se los puse. Listo, profe, gracias. ¿Sí les quedó claro los borrados en cascada y por qué es punteadito y por qué son las líneas continuas? Sí, señor. Sí, ya me quedó Ok, más clara listo, la información. listo.
Para los de software, más o menos viene siendo la misma diferencia entre en los diagramas de clase con el tiene al puede, de los rombitos que se utilizan en el diagrama de clase. Al de los estudiantes, sí, bueno, venga, yo les hago el de los estudiantes, pero básicamente es inventado por ustedes. El de los estudiantes era que ustedes pensaran en un colegio y montaran un diagrama del colegio. Ese sí es libre. Entonces, va a estar aquí. Listo, entonces van entrando, yo aquí estoy. Cualquier duda que tengan, o sea, contármela como dueño del mini mercado o técnica, me cuentan. Juan, ese era el que veníamos trabajando desde la semana pasada, sí. Todos los ejercicios los que veníamos haciendo son en torno a ese del colegio que lo veníamos haciendo como paso a paso. Profe, una pregunta en Dime. cuanto a los proveedores. Bueno, en una institución, a un estudiante tiene un código y tiene un número de documentos, ¿sí? Para un Sí, proveedor me imagino que tienen es un NID, ¿sí? Entonces, sí, ¿ese NID sería el mismo ID o esa parte? sí, ¿Podría ser aparte o el mismo? el NIE es único. Eso no se Sí. repite, no hay dos empresas que tengan el mismo NIE, entonces el NIE te funcionaría para el proveedor como clave primaria. Entonces, como ID sería el mismo NID. Le puedes poner directamente NIT y se te sirve Ah, ok. de llave primaria. Ah, o sea, no necesito utilizar precisamente la palabra ID, sino NID. No, no, no. Simplemente lo que tú haces, espérame, ya vuelvo y les comparto aquí un segundito. Ahorita vuelvo y les comparto el enunciado. O sea, lo que importa allí es que si soy Word. Aquí está, sí, sí. Es que cuando tú creas el campo, proveedores, entonces tú aquí le puedes poner ID proveedor, o como vas a poner el NID, entonces le pones NID, que aquí quede como ya de primaria y aparezca aquí el amarillito. Obviamente ese sí no sería un evento incremental, porque es un dato que tú se lo pides al proveedor, sería como la diferencia. Ah, ok, sí, señor.
Profe, tengo una duda. Claro, dime. En la parte de los proveedores, ¿cada proveedor me ofrece solo un tipo de producto o puede ofrecerme varios? No, puedo ofrecerme varios. Yo tengo proveedores que tengo uno que me vende, por ejemplo, me vende muchas cosas de aseo y me vende champús, me vende desodorantes, me vende jabones, me vende límpido. Tengo otro que me vende todo tipo de carnes. Tengo uno ese sí me vende de todo, desde carnes hasta límpido. Em, Tengo otro que es de toda la parte de, como de licores, y vende de todo tipo de licores. Entonces, un proveedor me puede vender muchos tipos de productos. Ah, bueno, algo importante ahora que dicen eso. Necesitaría esos productos. ¿Qué se me hicieron? Compras, nómina, inventario de productos, que me los organicen por categorías, porque necesitaría saber cuáles son los productos de aseo, cuáles son los productos de licores, que me pueda crear categorías Dis- y entre esas categorías tener productos. Disculpe, profe, y dentro de ese inventario de productos también habría que meter las marcas, ¿no? Porque, digo yo, Correcto, porque uno, por ejemplo, un jabón coloca el nombre del jabón, pero pues hay diferentes empresas que también producen exacto. jabones, ¿no? Sí, necesitaría también las marcas. Marcas. Luego, lo que se les vaya ocurriendo, porque Bueno, por eso profe, lo estamos haciendo sobre algo que más o menos conocemos todos pues, para poder generar este tipo de ideas. Y más o menos se los puse a lo que un cliente generalmente le dice a uno, y no es ni la mitad de lo que él necesita. Entonces, lo que vayan mirando, van diciendo y lo vamos metiendo.
Camilo. Dime. Yo tengo un bosquejo, ¿será que me le eches uno? Claro, muestra. Como Ah, la, ya. Ya está, listo. Listo. bueno, dentro de lo que se establece para como requerimiento Se dejó de compartir. están dos cosas. Estos son los requerimientos Ajá. que se requieren, que pide el cliente. Y yo, a ver cómo hago esto. Y yo establezco esta propuesta. ¿Sí la ves? Sí, sí, ya la estoy viendo. Bien. Entonces tengo proveedores, nombre, apellido y empresa. Ujú. La llave sería obviamente el NID o un código que uno le asigne al proveedor. No habría problema con cualquiera de los dos. Ok. La base de datos tendría un teléfono. Eso está ligado también para los empleados. Acá Ujú. los teléfonos. Y para los clientes. Sí. Uno de los requerimientos era tener todos los datos del proveedor, entonces están teléfonos, empresa y correo electrónico. Correcto. Lo mismo para clientes, correo electrónico y teléfonos para hacerles llegar promociones, información y demás. Ujú. Y requería que los empleados también se generen un ingreso, entonces están teléfonos, correos. Ellos tienen un apartado acá que es turnos, Bien. para establecer la hora de ingreso, salida. Yo le coloco el total, pero me imagino que eso lo hará en programación. Sumará las horas o tengo que hacer una hoja, no, eso sí no lo tuve claro. Y la dependencia a la que él pertenece al momento de marcar el ingreso. Ok. El mismo empleado también tiene asignado ventas, que puede ser denominado también caja, en el que se establece la hora de ingreso Ujú. y cuando empieza a vender, qué producto ha vendido y la fecha del producto. Y el valor del producto. Los productos están relacionados con el proveedor. Sí. Entonces el proveedor trae unos productos, se los registra en peso o alguna característica, el valor que vende el producto llega el producto para poder ser entregado y hay un apartado de categorías con un enunciado. Ujú. El enunciado contiene aseo, granos, carnes, fruber y misceláneo, Ok. como por no darle mucha vuelta a eso. Los productos tienen una fecha de vencimiento, una fecha de ingreso, para posteriormente hacer una consulta y poder hacer comparaciones de cuándo se compró, cuándo se vence y que generen alertas. Ujú. Los productos llegan en una cantidad de parte del vendedor, entonces se establecen cuáles van para vitrina, cuáles van para bodega y entre los dos se hace una diferencia y se ve qué daría la venta. Lo anoté aquí, vuelvo reitero, creo que eso es una parte de programación o no sé si eso tenga que generarlo la tabla igual, una resta, Bueno. una fórmula que la resta, porque aquí, pues en este caso yo me refiero a que hay unos productos para la vitrina, exhibición, hay Ujú. unos productos que están en bodega almacenados para la reserva y los que se van vendiendo, que van ligados a esta venta que está acá. Hasta ahí la tengo yo. Ok. Observa Bueno. Muéstrame otra vez esa de productos. Ahí. Mm, Entonces tenemos, digamos que entró un jabón, fecha de compra hoy. Bueno, pongámosle fecha de vencimiento mañana, por poner cualquier cosa. Entonces, ese jabón entró
con esas dos fechas meteríamos todos los productos que entraron hoy que se vencen mañana, ¿cierto? Según lo Sí. que veo ahí. ¿Qué pasa si digamos que dentro de todos esos productos, uno de los productos no se vence mañana, sino que se vence pasado mañana? Si yo vengo y cambio la fecha de vencimiento, cambiaría para todos. O tendría que añadir un nuevo registro allí para que ese producto se venza mañana. ¿No consideras que esa fecha de vencimiento y esa fecha de compra están directamente relacionadas con el producto? O sea, Ok. son inherentes a él. Bien, es decir, este módulo... Serían como la fecha de nacimiento y la fecha de función Sí. de alguien. Sí, porque sí tienes toda la razón. Este módulo sobra porque directamente lo cargaríamos acá para poder establecer cuál es la línea de entrada y de salida o de las características del producto en particular. Exacto. Bueno, esa cantidad No sé si interesante, está muy interesante. sí, no supe cómo llamarlo, pero sí tengo una Por, idea de lo que busco. Es establecer una idea de dónde están las cosas. Podríamos sí, llamarlo inventario, pero sí, no sé la vuelta cuál es sea el el nombre de la tabla la que no cuadra, pero la idea sí, cuando te vi que decía cantidad, dije, no, pues cantidad es un campo y no entra el producto, pero cuando hay que tener vitrina, bodega, ahí cambia la cosa, porque Sí, porque eso sabes me sacar el saber inventario. cuánto hay en vitrina, cuánto hay en bodega del mismo producto. Sí. Entonces, por ahí la idea es por ahí, no sé cuál sea el término, eso debe tener un término específico, no sé cuál sea. Podría ser pues, bodega Existencias, o Disponibilidad. existencia. ¿Cómo, Lucila? Disponibilidad, no. Disponibilidad. ok. Bien, pero por lo demás, Bueno, córrete para acá, para la izquierda. Miramos. A ver, yo te hago algunas preguntas y miramos si sale. Si yo necesito saber el proveedor que me trae los helados, es Navidad, entonces yo le quiero un regalo y yo le digo a la secretaria, venga, ese señor de los helados, ¿hace cuánto es proveedor de nosotros? Para darle un regalo. ¿Podría saber esa información? la fecha del registro del proveedor, no Ok. la contemplé. Bien, esa no la contemplé. Entonces sería fecha de registro o fecha de inicio, fecha, sí, ¿Sí? registro. Bueno, los email bien. Igual pasaría con los clientes. Yo necesito les voy a dar un bono a los clientes que llevan un año. Ok. Es una pregunta en los clientes Dime. también. Hay almacenes que manejan los puntos, ¿sí? Aunque son pequeños, pero manejan puntos, ¿sí? También los podríamos colocar ahí, ¿cierto? Sí, claro. Yo recibo ideas nuevas. Eso, si quieren poner puntos, pongámosles puntos, que eso es chévere. Pero, profe, mi pregunta es, o sea, el mío tengo pensado colocarle puntos, pero entonces eso iría como, digámoslo así, exclusivo del cliente, ¿cierto? Eso no le Sí, tendría que es algo hablar del nueva. cliente porque es algo que no comparte con nadie más. Y de hecho, esos puntos sí no tienen historial. Eso o suben o bajan, pero es un solo dato, ¿cierto? Ah, ok. Baja un poquito y miremos los empleados. Ese sí tiene fecha de inicio, fecha de fin, fecha de vacaciones. Pam, pam. En las ventas, IVA, valor de la venta, venta con productos, el cliente, la fecha de la venta. Con eso puedo hacer facturación facilito. Ya, eso es lo que tengo. Sí, ahí lo veo bien. Ya es que empiezas a le revises. Ah, bueno, categorías.
productos. Entonces, Beneficiado. resulta que me conseguí un proveedor que me vende cosas para perros. Entonces necesito una categoría nueva para meter las cosas de los perros, que se llame mascotas. ¿En qué parte, cómo podría hacerlo si ya quedaron quemadas en la base de datos? Ah, ok, un enunciado extra. Necesito sacar las categorías a una tabla aparte donde yo pueda hacer ingresar. Sí, sí, de hecho sí. Perfecto, ya la saco. Listo. Entonces, Ahí ya después de eso, ya es que le hagas normalización y ahí te salen otro poco de tablitas. sí, pues Pero ahorita. bien, bien. Sí, la idea general está full. Bien, perfecto. Ya es que, y Gracias. también mires las preguntas, por ejemplo, lo que yo necesito generar informes y mires si con la información que tienes allí podría generar esos informes y saber esas cosas. Bien, ahí había una Ah, pregunta. bueno, por ejemplo, no viro las cajas. No, todavía no las he armado. Ok, porque tú tienes los empleados asociados a las ventas, ¿cierto? Sí, pero todavía no he hecho Pero las en cajas. realidad las ventas, yo creo que las ventas estarían más asociadas a las cajas que al empleado. Si fuera un almacén normal, sí estaría como asociado a los empleados, pero yo creo que en un mini mercado, creo yo, o sea, estoy hablando como el dueño del mini mercado y ten en cuenta que pues, no soy experto, entonces recibo sugerencias. Yo diría que la caja es la que vende y no el empleado que está allí, porque Bien, esa caja tiene varios turnos y yo necesito cambia saber, de por ejemplo, empleado. cuánto se vendió en el día o en la semana, sin importar quién estaba ahí sentado. Perfecto. Ya mismo entonces hago la corrección. Listo, dale. Gracias. Y detener. Profesor, buenas noches. Una pregunta, ¿podría pasar la asistencia? Claro, ya se las comparto. Listo, ahí ya está en el chat, se le volví a poner la asistencia. Muy amable, muchas gracias. Con gusto.
Camilo, Dime, una pregunta. ¿Te la muestro o te dale. mando la imagen? ¿Ya me ves? Sí. Bien. Como yo la entiendo, Ujú. este punto en particular. Ahí no haces nada. Ahí simplemente registras esto. ¿Sí me entiendes? Sí, las facturas pertenecen, una caja tiene muchas ventas y ahí Sí. yo puedo sacar esos datos. De esta misma está registrado, está ligado con empleado. Ajá, No tengo que volverla a ligar. Está ligado, el empleado está ligado al turno y en sí, caso necesario se puede ligar la caja al turno para establecer sí, que la caja funcione en un determinado horario. sí. No le veo más. De pronto ponerle un nombre para poderle decir que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Ah, sí, pues la caja, como yo lo había visto, era este módulo me permitía crear las cajas necesarias. Ujú, sí. No necesitaría nombrarlo, sino como caja. Y si hay una que se llama caja rápida, Iría aquí dentro, los ¿dónde? atributos son los mismos. ¿Dónde? Aquí en la identificación iría eso, porque sería ¿Caja la caja. rápida? Claro. Y si bueno, entonces, y si tengo dos cajas rápidas, que además esa identificación es un entero. Tú la tienes ahí como un entero. Ah, sí, de hecho yo al final los empiezo a revisar todos para. Lo hago simplemente para O no sea, el dejar. nombre de la caja nunca se repetiría. No, Si sería tengo la dos cajas identificación. rápidas, tendría caja rápida 1 y caja rápida 2. Ah, ok, entonces me pides que haga otra, listo. Esa era mi duda, porque si como yo la veo, es muy simple. Sí, yo Selector, generalmente lo que hago es que, por ejemplo, en ese caso, no me mato poniéndole, por ejemplo, que el nombre de las cajas está ahí como llave primaria, sino que pongo, por ejemplo, les dejo ese como incremental de llave primaria y le pongo otro campito que diga nombre y que ahí le pongan lo que quieran. para O que sea, hagan la caja como quieran sí, ellos. porque se sabe que la gente es curiosita y Entonces así, sí, para que tenga un espacio como por si quieren manipular o modificar algo. exacto, sí, como si le quieren poner un nombre raro o lo que quieran, pero entonces yo con ese ID de la caja, pues las puedo identificar. Porque sí, la verdad, como yo lo veo, tú me dices, uno de los requerimientos es crear varias cajas. Sí, Pues un módulo, porque los ajá, atributos de la caja son dados por ventas y son dados por los empleados, porque las ventas están correcto. en los productos y Sí. hay las categorías. Y la otra pregunta, los puntos. Los puntos vienen siendo resultados del análisis de una categoría, es decir, a una categoría, aseo, se le dio 10 Ujú, puntos. Si el comprador compra un producto de aseo, es igual a un punto o a un número, ¿sí me entiendes? ya, Va dado aquí, por aparte. Por eso lo categoricé como puntos, porque esto sería el resultado de una fórmula o de ok, un punto, una categoría vale un punto, otra sí. categoría vale otro punto. La pregunta mía es, ¿debo poner, pues como yo lo veo, no, pero tú sabes más que yo en esto? Si yo le coloco puntos, así este campo puntos, con un autoincremental o un código a ese punto, no Ujú. necesito más espacios, porque todos los puntos irían aquí. Al final, dentro de la programación, habría una sumatoria para asignarle los puntos al cliente. Espérame. Puntos, 100 puntos, ta. Porque hay como está esa puntos, tiene muchas categorías. Sí, y un punto, muchas ventas. Tú Espérame, compras yo le echo cabeza a esto. en la venta te registra un Lo que número pasa de es que, mira, ahí yo lo veo así. Yo sé puntos, un punto tiene muchas categorías.
Sí, Entonces digo, bueno, listo. Entonces yo creo un puntaje que va a ser, por ejemplo, 5 puntos. ajá. Y esos 5 puntos los van a tener tales categorías. Tengo Ujú. otro puntaje de 10 y eso lo van a tener y estas otras Sí, categorías. Entonces, esa tabla de puntos me va a permitir saber cuáles son los tipos de puntajes según la categoría. En el sí, momento en que yo hago una venta, eh, yo voy a mirar, como yo sé los productos de la venta, en el producto de esa venta que está asociado a esa venta, miro la categoría, obtengo los puntos y voy sumando. Y esa sumatoria de esa venta podría guardarla directamente ahí en la venta o podría guardarla directamente en la venta, lo guardaría como sumatoria de los puntos de esa de los venta puntos, y sí, es un campo que es propio de esa venta y en los clientes llevaría la sumatoria de todas las ventas, sí. pero es un campo que también es del cliente. O sea que esa tabla de puntos yo no la relacionaría ni con los clientes ni con las ventas, sino que en ventas y en clientes tendría un campo para ir llevando esas cuentas. Para que Eso, las cargue. Mm, exacto. listo. Sí, Porque si tú esa sí relacionas allí los puntos con el cliente, como solamente son como, es el indicativo de cuántos puntos dan por categoría, sí. no tendría sentido tenerlos ni con el cliente ni con las ventas. Ok, entonces aquí sería algo así como total puntos. Exacto. Y, es, y eso sería Y cargado en con... y en la venta también tendría como un total puntos venta. Sí. Ah, vale. Te agradezco Y mucho el dato. con esos dos datos podría incluso en algún momento que vea que alguien pronto me está haciendo como trampa, yo mirar, venga, yo miro las ventas, Julano, páseme las ventas de este señor, si son estas, bueno, en esta hizo tantos puntos, en esta tantos puntos, no, venga, eso no le da, usted me está robando, o algo por el estilo. Sí. Te agradezco el dato porque me lo aclaraste en realidad. Esa sí Listo. es una de las que sí me dejó pensando mucho. Sí, es que esa estaba, estaba brava. Perfecto.
Muchachos, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta antes de que terminemos esta sesión. Es que pues mañana sigan dentro de la sesión trabajando y vamos respondiendo dudas. Vale, No sé qué está en la de ventas. ¿Qué va ahí? Dime. En la casilla de ventas que se coloca, porque pues ella va ligada a un cliente, va ligada a un producto para sacar un informe, ¿sí? Sí. Pero ¿cómo Esa llenar de ventas esa viene casilla? siendo como la factura, donde sacaría yo el software sacaría la facturación. Entonces, listo, tenemos los datos del cliente por un lado, tenemos los productos, ahí tendríamos en esa relación el listado de los productos de esa venta. ¿Qué otra información necesitarías ahí? Necesitarías, por ejemplo, la fecha, el número de la factura, o sea, que sería el mismo identificador de esa venta, que es único y va subiendo. El valor total, lo del IVA, y lo que tú mires, por ejemplo, en una factura, que podría ir, que esté aparte de los datos del cliente y aparte de los productos. Pero es que, profe, yo mirando, aquí hay una parte donde usted dice que se necesita sacar un informe con rango de tiempo de compras de un cliente, ¿sí? Yo digo que para sacar ese informe, pues por obvias razones debe llevar como primero una fecha, ¿no? El nombre del cliente, sí. Los datos del cliente, debe llevar una fecha. Dentro de ese informe debe ir el producto que compró, una cantidad unitaria, el valor unitario y valor total, digo yo. Pero entonces, para relacionar, digamos, una caja, le llamo yo, un diagrama con una caja con la otra, yo digo, bueno, entonces ahí para usted sería como una venta, para el cliente es una compra, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Entonces, pero yo no sé qué iría en esa caja de ventas, no sé qué ingresarle ahí. Porque si yo si yo la relaciono con cliente, ya el cliente me tiene la información. Sí. Si yo la relaciono con una categoría, ya para eso crearía otra caja, ¿sí? Bueno, de hecho no necesitas que tú lo relacionarías es con los productos, no con la categoría. El producto es el que se relaciona con la categoría, porque tú no le vendes tú nunca estás vendiendo una categoría, tú vendes un producto que pertenece a una categoría. Entonces, esa tabla iría relacionada con los clientes, con los productos, y aparte de eso tendría unos datos. Los datos de esa tabla no son muchos, porque la mayoría de los datos los trae y está relacionada con una caja. Sí, Entonces, exacto. Eso en esas tres relaciones yo tengo la mayoría de la información. ¿Qué datos necesito ahí? Los que no estoy obteniendo de ahí de esas tres. La fecha, el valor total, sí, porque yo de los productos obtengo sí. cuánto me compraron y cuánto es el valor unitario de cada producto, pero no tengo el valor total de la sumatoria, todo eso. Ese dato lo tengo que tener allí en esa tabla. El dato de la sumatoria de los IVAs de esos productos también lo necesitaría allí en esa tabla. Ah, ok, sí, sí. Entonces ahí iría los datos que no tengo, porque Exacto. Lo que usted dice, o sea, se relaciona con otras cajas y al relacionarse de ahí trae la información. Exacto. Ah, ok, profe. Esa era mi duda, gracias. Listo, Lucila. Igual si quieres mañana, la tengas un poquito más adelante, la miramos y la vamos cuadrando. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, pues que tengan una buena noche. Nos vemos mañana si Dios quiere. Descansen, ahora más ratico les mando el video y en el correo les paso cómo quedó el enunciado. Yo creo que le hicimos algunas modificaciones. Vale, gracias, feliz noche. Profe, muchas Que estén gracias. bien, que descansen.